Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente y esperamos que sigamos disfrutando de estas enseñanzas cortas, pero con nuestro deseo en el corazón de que podamos compartir, que cada uno de ustedes esté compartiendo estos mensajes con otras personas para que también conozcan a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos pasajes. Dios les ha hablado a través de estos pasajes. Ya ustedes aceptaron a Cristo como Salvador personal. Pero déjenme decirle que la gran mayoría de las personas no conocen la palabra de Dios, no conocen a Cristo, andan sin Dios, sin Cristo en este mundo, porque nosotros no estamos hablándoles de la palabra de Dios. Así que comparta estos devocionales. Seguimos con estos devocionales sobre el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, la luz que vino a este mundo para que no anduviésemos más en tinieblas. Somos pecadores y necesitamos tener la luz de Cristo. Así que continuamos compartiendo y hoy seguimos en el capítulo 1 de Juan y versículos del 9 al 18 vamos a leerlo a continuación. Dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Grábese este versículo, usted que no conoce la palabra de Dios. A usted que le han dicho que todos somos hijos de Dios. Se lo leo de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo. Les dio potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Interesantes pasajes, mis hermanos. Pongamos atención, porque yo sé que muchas personas no entienden muy bien el mensaje de Dios a través de su palabra. Jesucristo dice aquí, versículo 9 al 11. Jesucristo vino a este mundo, trajo la luz para que el mundo no anduviera en tinieblas, pero el mundo no le conoció, dice aquí. A pesar de que Cristo creó al mundo, Él es el creador de todo, ya lo vimos en la lección, en los primeros versículos, de este capítulo. Él es el creador de todo, pero a pesar de que Cristo creó al mundo, la gente no le conoció. Y no le conocen muchos. Y como no le conocen, no creen en Jesucristo. Y como no creen en Jesucristo, si mueren así, van al infierno. Porque Cristo vino para darnos la vida eterna, para salvarnos de ese infierno que todos merecíamos.
Dice aquí el versículo 11, note lo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén de Judá, Israel. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún el pueblo judío en su gran mayoría no ha creído en Cristo. No han creído en el Hijo de Dios. Pero Dios ha prometido un remanente para que se salven. Aún Israel, el pueblo que el Señor escogió para que el resto del mundo conociera de su venida, lo rechazaron. Pese a que en todo el Antiguo Testamento hablaba de su venida, su pueblo lo rechazó. Qué triste, hermanos. Y así es hasta hoy. Siguen celebrando fiestas, fechas, ritos, pero lo principal que tenían que hacer no lo han hecho. No han creído en el Señor Jesucristo. No han creído que Jesucristo es Dios. No han creído que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados. Miren el versículo 2 y 13. No creyeron, su pueblo no creyó, el mundo no le conoce, pero el versículo 2 dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas, renacen espiritualmente y reciben nueva vida en Dios. Un nuevo nacimiento. Ahora en la familia de Dios, con el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo somos considerados hijos de Dios? Cuando creemos y recibimos a su Hijo unigénito. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia de adentro hacia afuera, transformando nuestras actitudes, nuestros malos deseos y nuestros motivos y propósitos. Es Cristo, cuando recibimos a Cristo, quien cambia y transforma nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo, somos hechos hijos de Dios y como hijos herederos de la gracia y de la vida eterna. La naturaleza de Dios es divina y cuando creemos en su Hijo, nosotros recibimos la naturaleza divina y Dios es eterno. Entonces, todo aquel que recibe a Cristo tiene vida eterna. Este nuevo nacimiento nos hace parte de la familia de Dios. Al nacer espiritualmente de Dios, pasamos a formar parte de su familia. Todos somos creación, pero al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser considerados hijos de Dios. Dice aquí el versículo 13, no engendrados de carne, sino de Dios. O sea, hijos espirituales y herederos de la gracia de Dios. Jesucristo allá en Juan capítulo 8, versículo 38 al 44, está discutiendo con un grupo de personas a quien él le llama hijos del diablo. Esto nos lleva a entender que espiritualmente en el mundo hay dos familias. Uno, la familia del diablo, y la otra, la familia de Dios. Usted pasa a formar parte de la familia de Dios cuando usted acepta y recibe a Cristo como su Salvador personal. Porque dice ahí, porque por potestad somos considerados hijos de Dios. Versículo 17
al 18, miren lo que nos dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina. Ese amor y justicia Dios los usa para lidiar con nosotros. Él es amor, nos trata con amor, nos ama y nos justifica por medio de su Hijo Jesucristo. Moisés, dice aquí, hablando de Moisés, enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Jesucristo vino para resaltar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. ¿Quiere usted recibir el perdón de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios? Acepte a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino para cumplir la ley. Moisés, el vehículo, Cristo vino a cumplir la ley. Mateo 5:17 nos dice la palabra de Dios, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Moisés fue el vehículo, Cristo vino para cumplir la ley. La naturaleza y la voluntad de Dios se revelaron en la ley. Ahora se revelan en Jesucristo. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, el pacto del Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo, perdón. En la medida en que conocemos mejor a Cristo, nuestro entendimiento de Dios se incrementa. Así que mientras estemos aquí, aceptamos a Cristo como Salvador personal, tenemos que ir incrementando nuestro conocimiento de Dios. Dios se comunicó en el Antiguo Testamento mediante los profetas, pero nadie vio a Dios jamás. En Cristo, Dios reveló su naturaleza y su esencia, porque Cristo es Dios. En Cristo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, el mismo Dios entre nosotros. Busque y acepte a Cristo como su Salvador personal y forme parte de la familia de Dios como un hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.